Aunque la comunidad internacional aún no ha adoptado una definición general de terrorismo, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1566, se refirió a este como actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves, o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en persona determinada, intimidar a una población o obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo. El régimen internacional contra el terrorismo gira en torno a una red de acuerdos internacionales y regionales concebidos para coordinar el comportamiento de los estados en la prevención de atentados terroristas y en el corte de la financiación para organizaciones terroristas. Algunos de los principios fundamentales del régimen establecen que el terrorismo es una amenaza para todos los estados independientemente de su ideología y identidad civilizacional o nivel de desarrollo. El terrorismo no debe ser empleado como arma de Estado. El terrorismo es una amenaza transnacional que puede ser abordado solamente mediante la cooperación entre estados. Antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las Naciones Unidas desempeñaban un papel muy pequeño en la lucha contra el terrorismo. Aunque el Consejo de Seguridad reaccionó a varios eventos terroristas desde su fundación, sus miembros permanentes no consideraban el terrorismo como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La mayoría de los miembros de la ONU compartía esta opinión, subrayando que era un problema que podía abordarse mejor a nivel nacional. Los atentados del 11 de septiembre transformaron el papel de la ONU en la lucha contra el terrorismo. El Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 1368 y 1373, estableciendo los tres pilares del actual régimen de lucha contra el terrorismo. El primer pilar se basa en el principio de la resolución 1368 de que los estados tienen derecho a la autodefensa cuando son atacados o amenazados por grupos terroristas o por estados que apoyen el terrorismo. El segundo pilar es el establecimiento de un marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. Según la resolución 1373, el Consejo de Seguridad obliga a todos los estados a tipificar como delito el terrorismo y a modificar sus leyes antiterroristas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. El último pilar es el Comité contra el Terrorismo, creado tras la adopción de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad y la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, un personal especializado creado en 2004 por el Consejo de Seguridad para asistir a los esfuerzos del CTC. En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboró la Estrategia Mundial de Lucha contra el Terrorismo. Este régimen internacional puede ser clasificado como formal debido a que se basa en tratados o convenios jurídicamente vinculantes. Las funciones actuales del régimen contra el terrorismo son disuadir a las personas de recurrir al terrorismo, es decir, concientizar a la población para que no apoye este tipo de conductas, evitar que las personas apoyen al terrorismo, negar a los terroristas apoyo financiero para que no logren sus metas, al igual que la prohibición de las armas químicas, proteger a la población de actos terroristas, negar a los terroristas llegar a sus objetivos, negar a los terroristas la posibilidad de viajar para que no afecten otros territorios y al igual que analizar el contexto internacional constantemente para poder prevenir las armas. El régimen contra el terrorismo es uno de los regímenes más rígidos que puede existir. Es duro y es firme para poder combatir el terrorismo con eficacia. Establece medidas de seguridad necesarias para prevenir estos ataques. Los actores principales del régimen contra el terrorismo son, por supuesto, los grupos terroristas que representan un peligro para la sociedad. También está el gobierno, que se encarga de proteger a la población civil, y la misma población civil también son actores, debido a que estos se miren afectados por ataques terroristas. También están las organizaciones internacionales que se encargan de generar tratados para proteger a la población y las fuerzas militares que son el medio para combatir este mal. El régimen en contra del terrorismo es uno institucionalizado, ya que este está regulado por diversas instituciones, principalmente por las filiales de la ONU y de organizaciones intergubernamentales. Algunos ejemplos de ellas podrían ser la ONUDC, la OEA, la OTAN, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Debido a la naturaleza del régimen, este cuenta con diversas coincidencias con demás organizaciones, entre ellas filiales de la ONU, donde podrían estar la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organización Marítima Internacional, entre otras, y también con organizaciones de inteligencia nacionales, como podrían ser el MI6, la CIA, o incluso las organizaciones de inteligencia de países un poco más pacíficos, como podrían ser los de México. Igualmente tiene coincidencias con diversas organizaciones multilaterales como podrían ser la OTAN, la CICT o la Unión Europea.
Este régimen también obedece a ciertas convenciones, convenios y protocolos, los cuales obedecen a varias normas generales, como podrían ser que el régimen basa sus acciones en torno a los derechos humanos, tienen como objetivo la prevención y aplicación del sistema penal en lugar de la lucha. La lucha siempre debe de ser en cooperación y con transparencia, y se deben establecer fundamentos concretos para poder establecer la jurisdicción sobre dicha acción. Vamos a dar inicio con las sanciones, en el cual citaremos el artículo 4 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, en la cual dice lo siguiente: cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como infracción penal con arreglos a su legislación interna los delitos enunciados en el artículo 2 de esta misma. En el artículo 2 se menciona que estos delitos deben de ser sancionados con penas adecuadas en las que se tengan en cuenta su carácter de gravedad. Al igual como se menciona en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, no se permite tomar represalias armadas, ya sea de forma individual o grupal, ya sea con sus aliados, ya que previo a esto se tiene que tener una autorización del Consejo de Seguridad. Este es el responsable de mantener la seguridad y la paz internacional, y ellos actúan en nombre de los Estados miembros al momento de desempeñar las funciones que le impone esta responsabilidad. En caso de que haya una amenaza a la paz o quebrantamiento de esta misma, o inclusive actos de agresión, pueden realizar las siguientes acciones. Una de ellas sería el reconocer y determinar la agresión, además de hacer recomendaciones o decidir mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Ahora bien, iniciando con el derecho internacional, este tiene relación directa con lo de las sanciones y ahorita lo veremos en controversias, en el cual dice que su prioridad es buscar el poder establecer normas que eviten dejar sin sanciones aquellos ataques terroristas de carácter internacional, aunque se haya buscado ya la prevención de conductas terroristas. Este igual se encarga de identificar si los ataques fueron debidos a que estos estados estén en guerra o que se cometió un acto violatorio del derecho internacional humanitario. Pasando a controversias, hablaremos del ataque a las Torres Gemelas, el que es conocido como el 9/11. El ataque, el cual causó un aproximado de 2.977 muertes. Ahora bien, haremos mención de los convenios de los cuales se pueden identificar en este acontecimiento. El primero de ellos es la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, en el cual se exige que los estados partes que sancionen con penas severas a toda persona que ilícitamente, mediante violencia o amenazas de violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de la aeronave o ejerza control de la misma. La segunda sería represión de actos ilícitos en contra de la seguridad de la aviación civil, en la cual se exige penalización de los atentados en contra de las aeronaves en servicio, al igual de que todo acto de violencia cometido contra una persona a bordo de esta misma, en un vuelo o que destruya o dañe las instalaciones o perturbe su funcionamiento. Ahora bien, para llevar a cabo una represalia por parte de Estados Unidos, se tuvo que acudir al Consejo de Seguridad, el cual lo reconoció y autorizó el derecho inminente de la legítima defensa individual o colectiva. Y es ahí cuando Estados Unidos implementó ataques aéreos y bombardeos en Afganistán, en el cual decía que era la sede del líder de Al Qaeda. Ahora bien, hablando de los costos, se tuvo un aproximado de costo de limpieza de $750 millones, al igual que se causó una pérdida económica en las primeras 2-4 semanas de este ataque en Estados Unidos de alrededor de $123 millones. Al igual, $60 millones de daños al World Trade Center, y también hubo un gasto más de $9.3 millones de seguros reclamados. Uno se podría preguntar, ¿qué tiene que ver la globalización con el terrorismo? ¿O cómo influye la globalización en el régimen contra el terrorismo? En realidad, la globalización ha representado un gran reto para este régimen. En la actualidad, día a día, hay grandes movimientos de la población de un país a otro, entre estados o entre ciudades, lo que significa que lugares
Como las fronteras son constantemente traficadas, hay demasiados movimientos en estos lugares. Estos movimientos se dan a una escala global, así que para este régimen es muy difícil poder identificar oportunamente o rápidamente las amenazas que se pueden esconder entre estas aglomeraciones. Algunos de los cuestionamientos de este régimen podrían ser la falta de severidad en cuanto a sus sanciones, las medidas incompletas, ya que todavía hay muchas acciones las cuales pueden considerarse como terrorismo en el papel, pero no son consideradas por el régimen, y la falta de autonomía, que no le permite actuar por sí mismo.